Me voy a permitir darle el micrófono al doctor Héctor Sepúlveda Morales. Él es un médico familiar, por supuesto, y se ha interesado por este tema del duelo, del manejo del duelo en los pacientes, específicamente en medicina familiar. Entonces vamos a darle entrada al doctor y muchas gracias, doctor, por ayudarnos. Muy bien, buenas noches. Hoy voy a hablar del manejo del duelo en medicina familiar. Muy bien, como objetivos va a ser muy breve, una introducción. Voy a hacer una definición de algunos tipos de duelo, procedimientos terapéuticos en el proceso de duelo, tareas del duelo, que es propiamente la ponencia del día de hoy, los mediadores del duelo, ejemplos de cómo trabajar con las tareas del duelo, una actividad integradora y cómo valorar los resultados. Muy bien, primero, ¿es el duelo una enfermedad? La pérdida de un ser amado es psicológicamente tan traumática como lo es herirse o quemarse gravemente en el plano físico. Hay estudios de neuroimagen que ilustran que se activan las mismas zonas neuronales o las mismas zonas del cerebro que se activan durante la pérdida de un ser amado o durante una herida gravemente, una quemadura gravemente en el plano físico. Y es así como se necesita curarse de una herida o la quemadura para devolver el equilibrio homeostático, asimismo se necesita curarse de un duelo. Ahora, yo a mis pacientes siempre les digo, el duelo es como una herida. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo mi herida quirúrgica de apendicitis que me la hicieron cuando tenía 14 años. Las heridas se infectan, las heridas duelen, las heridas arden, las heridas se tardan en cicatrizar, pero al final de cuentas, si llevan un buen proceso, cicatrizan. Con el duelo pasa exactamente lo mismo. Entonces, con mi herida quirúrgica, yo la veo y me acuerdo que me operaron, más no me duele ni tengo ningún problema con la herida. Con el duelo es igual. Si el duelo se lleva de una forma adecuada, la herida va a quedar en el corazón, se va a recordar siempre a la persona fallecida, más no van a estar, llore y llore todo el día, por decirlo de una forma. Ahora, para manejar el duelo adecuadamente se requiere, primero, aceptar y comprender los sentimientos. Aceptar que lo que se ha perdido es significativo e importante para nosotros. Aprender a vivir un tiempo con el dolor y el sufrimiento. Tolerancia a la frustración desencadenada por la falta de control en nuestras vidas. Es muy frecuente que las personas en duelo se desestructuren un poco al principio y reconocer y aceptar que estamos sufriendo, puesto que esto es un proceso que requiere tiempo y cuidado. Características de un duelo normal. Bueno, pueden presentar algún tipo de malestar somático o corporal, preocupación por la imagen del fallecido. Esto es muy frecuente, se muere alguien y siempre dicen, era un bien buen esposo, trabajaba y estudiaba y tenía 3 hijos, independientemente que la persona haya sido un barbaján, o sea, no importa cómo haya sido la persona en vida, siempre va a haber una preocupación de la imagen del fallecido y siempre se va a enaltecer esa imagen. Culpa relacionada con el fallecido o con las circunstancias de la muerte, esto generalmente también se va a presentar. Puede haber reacciones hostiles, incapacidad para funcionar como se hacía antes de la pérdida, y desarrollan rasgos del fallecido en su persona. Las manifestaciones del duelo se dividen prácticamente en 4, ¿sí? Son sentimientos, somáticos, cogniciones y conductas. Dentro de los sentimientos, la tristeza es el sentimiento más común que se encuentra en personas en duelo. Ahora, impedir que la tristeza se pueda expresar puede conducir a un duelo complicado. Esto también es muy frecuente cuando vemos a una persona en duelo que me acerco y le digo, no llores, tienes que ser fuerte, etc. Entonces, el impedir que la tristeza se exprese o se presente puede conducir a un duelo. El enfado puede ser uno de los sentimientos más desconcertantes para el doliente. Y este es la base de muchos de los problemas del proceso del duelo, ¿sí? O sea, si no se maneja bien también la ira, va a desencadenar problemas en el proceso del duelo. Ahora bien, el enfado proviene de 2 fuentes. Una es de una sensación de frustración ante el hecho de que no había nada que yo pudiera hacer para evitar la muerte. Es decir, yo soy un convencido de que la decisión que yo tome hoy es la mejor decisión que yo pueda tomar. Ya si en el transcurso de la historia me doy cuenta que no fue la mejor decisión,
Muchas veces ahí viene el enfado y también viene la culpa. Es decir, si yo tengo a mi mamá enferma y decido llevarla al hospital A, y la llevo al hospital A y se muere, pues yo probablemente voy a decir, ¿por qué la llevé al hospital A? Mejor la hubiera llevado al hospital B, porque ahí hay mejores doctores, etcétera, etcétera. Y la otra fuente de la que proviene el enfado es de una especie de experiencia regresiva. Al momento de yo estar en duelo, me confronta con mi propia muerte. Entonces, esto muchas personas no lo saben manejar de forma adecuada. Culpa y autorreproche, que es lo que se ha comentado. Culpa por no haber sido suficientemente amable, por no haber llevado a la persona al hospital antes, etc. La mayoría de las veces la culpa es irracional y se mitigará a través de la confrontación con la realidad. La ansiedad, la intensidad de la ansiedad es directamente proporcional a padecer un duelo patológico. ¿Sí? A mayor ansiedad, mayor probabilidad de un duelo patológico. Sensaciones físicas, esto es muy importante porque esto también, como ejemplo, son en ocasiones los pacientes que acuden a la consulta una vez y otra vez y otra vez y otra vez y sienten lo que gusten, oquedad gástrica, opresión en el pecho, hipersensibilidad al ruido, disnea, debilidad muscular, astenia, sensación de despersonalización, etc. Entonces muchas de estas personas lo que tienen es un duelo, entonces hay que ir y preguntar y escarbarle directamente. En lugar de estar solucionando su padecimiento físico como tal, también sería bueno ir a averiguar si existe un duelo. Dentro de las cogniciones, la incredulidad es el primer pensamiento, ¿sí? O sea, se le dicen a la mamá, señora, su hijo se murió en un accidente, y lo primero es la incredulidad, especialmente si es súbito. También existe la incredulidad si es un proceso de enfermedad que lleva varios tiempo, pero esto es más frecuente si la muerte fue súbita. Confusión, no pueden ordenar sus pensamientos, tienen dificultad para concentrarse o se olvidan las cosas y pueden tener alucinaciones, tanto visuales como auditivas. Todo esto es normal y las alucinaciones se retiran con el tiempo. Estas suelen ser pasajeras y no presagian ningún duelo complicado, ni ninguna dificultad, ni nada. Conducta, los trastornos del sueño son también muy frecuentes. En las primeras fases de la pérdida experimentan este trastorno del sueño. Puede haber trastornos en la alimentación, que tengan o anorexia o que coman mucho y guardan objetos de recuerdo. ¿Sí? Este es, por ejemplo, el típico de que se le murió el hijo a la familia y dejan el cuarto tal como está, etcétera, no lo quieren mover, etcétera. Muy bien, tipos de duelo patológico. Ha habido muchas modificaciones en esto del duelo patológico. Se llegaron a describir hasta 27 tipos diferentes de duelos patológicos. Ahora hay un movimiento nuevo que está generando en Barcelona en todo esto de relación al duelo, que lo menciona como duelo normal y duelo patológico. ¿Cuál es la diferencia? Es muy simple, no es tan complicado como esto. El duelo normal es independientemente si tiene 10 años la persona en duelo, mientras sea una persona funcional que se despierta, se baña, come, va y trabaja, regresa, etcétera, es un duelo normal independientemente tenga 10 años con el duelo. Es un duelo patológico si lleva 2, 3, 4 años y la persona ya perdió trabajo, está postrada, o sea, está en cama, llore y llore, que no es funcional, ahí es cuando ya se define como un duelo patológico. Estas diapositivas que les muestro del duelo patológico es prácticamente tipo anecdótico, porque les digo, hay hasta cerca de 27 tipos de duelo. El duelo prolongado, que es uno que impide completar las tareas del duelo, que esas ahorita voy a comentarlas más adelante. Entonces, como dice su nombre, pues es un duelo que dura muchísimos años. El duelo retrasado es cuando la persona puede tener una reacción emocional insuficiente en el momento de la pérdida, ¿sí? O sea, es, por ejemplo, la señora que se le muere el esposo, entonces durante el velorio y el sepelio, pues ella se comporta como una forma de ser fuerte y no está expresando sus emociones, entonces esto se denominaba como duelo retrasado. Había un duelo exagerado, que esta era pues la persona que se tira al ataúd de la persona fallecida y está grite y grite y llore porque se le murió la persona, y el enmascarado con síntomas somáticos o conductuales, que dice, los pacientes no son conscientes de que el duelo no resuelto es la razón que hay detrás de los síntomas. Esto puede ser con lo que les comentaba previamente de las personas que van a consulta por un dolor de cabeza y van, etc. Entonces, para fines prácticos, ahorita se está manejando el duelo normal, el duelo patológico, es en base a la funcionalidad de la persona y ya no es en el tiempo ni nada de eso. Muy bien, ahora los procedimientos terapéuticos en los procesos del duelo. Primero, ya tengo al doliente enfrente de mí en el consultorio. Primero,
tengo que descartar que tenga una enfermedad física. ¿Sí? No debo yo de empezar nunca una terapia en duelo si el síntoma físico es el factor más destacado. Es decir, yo tengo que descartar que esa persona no tenga, no sé, un tumor cerebral, etcétera. O sea, tengo que yo estar seguro que la persona viene por un proceso de duelo y no es algo físico. Obviamente hay que establecer un contrato y una alianza terapéutica en la que la persona está de acuerdo en volver a explorar su relación, tanto las cosas positivas como las negativas. Las primeras sesiones se va a dedicar un tiempo a revivir recuerdos del fallecido. Estos generalmente son en superlativo, que es también lo que comentaba, ¿no? Que era el mejor esposo del mundo, era la mejor esposa del mundo, etcétera, etcétera. Finalmente se anima a que la persona comente recuerdos llenos de dolor, enfado, desilusión, etcétera. Si hay múltiples pérdidas, ¿sí? Por ejemplo, en un accidente que se murió el papá, la mamá y un hermano, por decir algo, ¿no? Siempre se va a trabajar el duelo que tenga menos factores que la complican. Eso ahorita lo voy a comentar más adelante. Muy bien, afrontar el afecto o la ausencia del afecto que provocan los recuerdos. Es importante al inicio de la terapia que se expresen del fallecido en superlativo, que es lo que les comentaba ahorita, ¿sí? Era el mejor marido del mundo, se portaba muy bien, era muy trabajador, etc. Y tratar las fantasías de acabar el duelo. Algunas personas creen que si superan el duelo se olvidarán de la persona fallecida, ¿sí? Creen que si pasan esa fase del duelo se van a olvidar de su familiar. Y es lo que les comentaba de lo de la herida quirúrgica, ¿no? Digo, o sea, mi herida ahí está y cuando me la veo pues me acuerdo y no sucede nada. Muy bien, ahora sí, propiamente las tareas del duelo. Esto de las tareas del duelo se me hizo muy interesante porque, a diferencia de las fases de Elizabeth Kubler-Ross, que eran lo de negación, ira, depresión, etcétera, esas eran como muy contemplativas, ¿sí? O sea, que, mira, la persona está en negación, muy bien, pero ¿y qué le voy a hacer? O, mira, está en ira, muy bien, ¿y cómo voy a trabajar con ella? Y las tareas del duelo son más de que la persona tiene que hacer algo para poder llevar un duelo normal. Muy bien, el enfoque de las tareas da a la persona cierta sensación de fuerza, ¿sí? Que es lo que les comentaba, ¿sí? O sea, tiene que cumplir una serie de, digamos, ejercicios para poder llevar un duelo normal. Es esencial que la persona complete las 4 tareas. Las 4 tareas son igual que las fases de Elizabeth Kubler-Ross, no llevan ningún orden, pero se enumeran de forma nada más así didáctica. El objetivo global del asesoramiento en duelo es ayudar al doliente a completar cualquier cuestión no resuelta con el fallecido y a ser capaz de dar un adiós final. Muy bien, la tarea número 1 es aceptar la realidad de la pérdida. Cuando alguien se muere, siempre hay cierta sensación de que no es verdad, que es lo que ya comentaba previamente de lo de la incredulidad. Los padres que pierden un hijo dejan la habitación tal como estaba. Esto no es extraño si es a corto plazo, pero si ya lleva mucho tiempo puede ser problemático. Aunque completar esta tarea plenamente lleva tiempo, los rituales tradicionales como el funeral ayudan mucho. Entonces hay que acudir al funeral. Y no hay tanto problema con los adultos, el problema es con los niños. Aquí la cosa con los niños es, bueno, ¿y llevo al niño al funeral o lo dejo con una tía, lo dejo encargado, etcétera? Si el niño ya tiene la capacidad de discernir y ya tiene la capacidad de decidir, que el niño decida, ¿sí? Se le invita de que, oye, ¿quieres ir al velorio de tu papá?, etcétera. Si él quiere, adelante. Si él no desea ir, no se le obliga. Si tiene la capacidad y la conciencia. Si está muy pequeñito, pues de preferencia da igual. Llegar a aceptar la realidad de la pérdida lleva tiempo, porque esto implica, además de una aceptación cognitiva, aparte es una aceptación emocional. La creencia y la credulidad son intermitentes mientras se intenta resolver esta tarea de la pérdida. Y la realidad es particularmente difícil en el caso de muerte súbita, especialmente si el doliente no ve el cuerpo del fallecido. Es decir, esta parte es muy complicada en las personas que tienen secuestrado un hijo o secuestrado un familiar y que no han sabido nada de él. Esta parte es muy complicada. Entonces, la tarea 1 era aceptar la realidad de la pérdida. La 2 es trabajar con las emociones. Es muy importante también tomar en cuenta que las emociones no son ni buenas ni malas, ni positivas ni negativas. Las emociones son emociones. Y como ejemplo está la película de Intensamente, donde sale la alegría y la tristeza. O sea, si la vieron, ninguna es mala. Son emociones. Entonces, ¿mande? Sí, claro, pero vaya, son emociones, son como los mecanismos de defensa de Freud. O sea, no hay ni uno bueno ni malo. Podrá haber así como más adecuados o
que se puedan llevar de forma mejor, pero las emociones son emociones. O sea, la ira no es una emoción negativa, es una emoción nada más. Nada más que socialmente, pues sí, es así como medio estigmatizada, ¿no? Las personas que acaban de perder un ser querido no suelen estar preparadas para afrontar la fuerza y naturaleza de las emociones que surgen. Puede haber una sutil interacción entre la sociedad y la persona en duelo que hace más difícil completar esta tarea. ¿Por qué? Por lo que comentaba hace rato, sí, o sea, es muy frecuente que la gente en un velorio o cuando tiene una persona en duelo es de que sí, pero pues así lo quiso Diosito, debes de ser fuerte para tus hijos, que no te vean así, etcétera, etcétera. Y la sociedad puede estar incómoda con los sentimientos de otras personas. Es muy frecuente que si alguien llora, la otra persona inmediatamente va y la consuela de que no llores, no llores, no llores. Esto obviamente complica toda esta tarea. Lo que no debemos de decir, muy importante, todas estas yo las he dicho, entonces es bien importante no decirlas. ¿Por qué? Fue la voluntad de Dios, Dios se lo llevó, Dios te puso a prueba, Dios te enseñó a confiar en Él, Dios fortalece tu fe, pues qué mala onda, ¿no? O sea, fue la voluntad de Dios, pues ¿por qué se llevó a mi papá? Que se lleve al del vecino de enfrente. Dios te puso a prueba, pues ponme a prueba de otra forma, o sea, ¿por qué me tienes que poner a prueba con este sufrimiento? Dios te enseña a confiar en Él, ¿así? O sea, llevándose a mi esposa, llevándose a mi hijo, ¿así quiere que confíe en Él? El tiempo toda la regla. Esta es una frase que yo se lo digo a los pacientes, que es como una llanta ponchada. Si yo tengo una llanta ponchada y me le quedo viendo, pueden pasar 6 meses y no se va a arreglar esa llanta. Entonces, el tiempo toda la regla no es cierto, ¿sí? O sea, hay que hacer algo por ese duelo, hay que hacer algo por esos sentimientos, esas emociones. Sé cómo te sientes, totalmente falso. Yo puedo perder a mi mamá, usted puede perder a su mamá, pero la relación que yo tenía con mi mamá es diferente a la que usted tenía con su mamá. Entonces yo no sé cómo te sientes, no tengo idea, no me imagino siquiera cómo te puedes sentir. Sé fuerte ya que otros te necesitan, que es lo que había comentado previamente. Pudo ser peor, pues no veo cómo. Sí, o sea, si se me murió mi hijo, no veo cómo pudo haber sido peor. Y a él, a ella no le gustaría verte así. Entonces es importante estas frases tratar de evitarlas. La persona puede hacer un cortocircuito en esta tarea 2, que es la de las emociones, de muchas maneras, como bloqueando los sentimientos, ¿sí? O sea, está la señora en el velorio porque se le murió su esposo, etcétera. Entonces ella se hace la fuerte y está bloqueando los sentimientos y está negando el dolor. Idealizar al fallecido, evitar las cosas que lo recuerdan de él, usar alcohol, usar drogas, etcétera. A mí me ha tocado varios doctores que me han dicho que llegaba una persona en duelo a urgencias y lo primero que hacían es ponerle diazepam, ¿sí? O sea, esto lo único que está haciendo es como un paliativo nada más, ¿sí? O sea, la persona cuando se despierte de la benzodiazepina va a seguir con las mismas emociones. Y no solo es el dolor en el duelo, también se experimenta angustia, ira, culpa y soledad. También es importante recordar que cuando se muere un familiar, voy a poner un ejemplo, si se muere un niño, pues sí, está su mamá en duelo, y también está el papá en duelo, y hay abuelitos en duelo, y hay hermanitos en duelo. O sea, impacta socialmente la muerte de una persona. O sea, nada más es así como el cónyuge o la familia más directa, ¿sí? O sea, también, por ejemplo, en la muerte de un niño, pues también van los abuelitos que pierden a un nieto. La tarea 3 es adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente. Estas son 3, externa, interna y espiritual. La adaptación externa es, ¿qué voy a hacer yo ahora que por ejemplo, mi esposa se murió? Por ejemplo, yo no sé lavar la ropa y no sé planchar. Bueno, tengo que hacer algo para poder yo sobrevivir con la ausencia de la persona que yo tenía, ¿sí? Entonces, algunas viudas tardan algún periodo como entre 3 y 4 meses en lo que ellas asumen y hacen las tareas que la otra persona hacía. Es como, cuando yo les digo, es como que realmente valoran a la otra persona, ¿no? O sea, ya que se murió, es como que, mira, yo no sabía que la luz se pagaba tal día, yo no sabía que el agua se pagaba aquí, etcétera. El doliente no es consciente de todos los roles que desempeñaba el fallecido hasta que muere. La adaptación interna. La persona en duelo no solo se ha de adaptar a la pérdida de los roles, sino que la muerte también confronta con el cuestionamiento que supone adaptarse a su propio sentido de sí mismo, ¿sí? El duelo puede suponer una regresión intensa en la que las personas se perciben como inútiles, inadecuadas, infantiles o personalmente en quiebra. O sea, esto es más como emocional.
Y uno de los objetivos de esta tarea es que las personas se sientan completas, en lugar de que sean parte de una diada o de una pareja nada más. Y la adaptación espiritual, la pérdida a causa de la muerte puede cuestionar los valores fundamentales de la vida de cada uno y de sus creencias filosóficas, influenciadas por nuestras familias, las creencias religiosas, etcétera, etcétera. No es extraño sentir que se ha perdido la dirección de la vida. ¿Qué es lo que les comentaba? Se desestructuran al principio las personas porque no saben qué es lo que va a pasar con ellos, no saben hacia dónde se van a dirigir. La persona busca un significado y su vida cambia para darle sentido a esta pérdida y para recuperar cierto control. Muchas veces, en lugar de preguntar ¿por qué se murió mi mamá?, muchas veces hay que preguntar ¿para qué se murió mi mamá? El por qué es como estar recriminando, ¿sí? Es como una queja, ¿por qué? Y el para qué es darle un sentido a esa muerte. Y la tarea número 4 es recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo, ¿sí? O sea, esta es la emancipación de la persona. Ya se murió, ya pasé por las 3 tareas, ahora sí puedo hacer mi vida solo. Esta tarea es encontrar un lugar para el difunto que permita a la persona doliente estar vinculada con él, pero de un modo que no le impida continuar viviendo, ¿sí? Que es, otra vez vuelvo con mi herida del apendicitis, ¿sí? O sea, yo ahí la tengo, pero yo sigo viviendo. La tarea del asesor se convierte no en ayudar a la persona en duelo a renunciar al fallecido, sino a encontrarle un lugar adecuado en el corazón. El duelo termina cuando la persona ya no necesita reactivar el recuerdo del fallecido con una intensidad exagerada en el curso de la vida diaria. Esto no sucede en fechas especiales, ¿sí? O sea, esto de una intensidad exagerada es válido en el Día del Padre, el Día de la Madre, el día que cumple años, el día que cumple años de fallecido, Navidad, etcétera. Esto es válido que tengan una reactivación de las emociones y no hay ningún problema. Los mediadores del duelo. Bueno, los mediadores del duelo, me van a decir hacia dónde se va a ir el duelo, hacia dónde se va a decantar, hacia un duelo normal o hacia un duelo patológico. Entonces, tengo que saber cómo era la persona que falleció, ¿sí? Si se quiere predecir cómo responder a alguien a una pérdida, se tiene que saber algo del fallecido. Tengo que saber cómo era la persona, cómo era el vínculo que ellos tenían. Aquí está, la naturaleza del apego. Es casi axiomático que la ansiedad del duelo está determinada por la intensidad del amor. La reacción emocional aumentará su gravedad proporcionalmente a la intensidad de la relación afectiva, pero la ambivalencia en la relación da una reacción emocional más difícil en el duelo, ¿sí? O sea, si yo tengo a alguien de mi familia en la que tengo una relación de, pues, la quiero mucho, pero me cae muy gorda, por eso puse aquí, de una relación de amor y odio, al final el duelo va a ser más difícil y más complicado porque se quedan muchas cosas sin decir, sobre todo por lo del odio, de que no le quiero decir, no le quiero ofrecer disculpas, etcétera, etcétera. Los conflictos con el fallecido son determinantes importantes de la respuesta ante un duelo e influirán en la manera de abordar las tareas del duelo, que es lo que comentaba de los conflictos y la relación. Y si hay una relación de dependencia, va muy relacionada con la tarea 3, que era lo de que la persona, yo le daba el valor a la persona de que hacía todas las tareas, etcétera. Si una persona dependía del difunto para la realización de diversas tareas, sus adaptaciones externas serán mayores que la de una persona menos dependiente del difunto. Entonces, es decir, la tarea 3 era la de externa, interna y espiritual, que era que yo tengo que aprender a hacer las cosas solo. La manera de morir también es muy importante. Cómo muere la persona nos dirá algo sobre cómo se elabora el duelo del doliente. Se puede catalogar como NASH, muerte natural, muerte por accidente, suicidio y homicidio. Una muerte imprevista o inesperada, los supervivientes de muertes repentinas pasan por momentos más difíciles. Si es una muerte violenta, es muy probable que una muerte violenta haga añicos la noción del mundo que tiene la persona y dificulte el elemento de comprensión de la tarea 3, que es lo de externa, interna y espiritual. Cuando son pérdidas múltiples, ¿sí? Como en un accidente o en un huracán, un terremoto, etcétera, existe la posibilidad de una sobrecarga del duelo, ¿sí? O sea, es como un duelo acumulativo. O sea, tiene el duelo de que se murió la mamá, el papá y el hermanito, etcétera, ¿no? Y la persona es incapaz de afrontar los sentimientos en la tarea 2. La tarea 2, recordemos que es trabajar con las emociones. Las muertes ambiguas es cuando los supervivientes no tienen la certeza de si su ser querido vive o muere. Es lo que le comentaba. Si una persona está secuestrada, pues muchos no quieren ceder al duelo porque están esperando que esa persona regrese. Yo tenía una paciente en la consulta que
decía que todas las noches esperaba a su hijo en la sala porque salió y nunca regresó. Entonces no saben si decir, bueno, ya total, se murió y voy a hacer mi duelo, o lo sigo esperando. Y pues ahí está el caso de Rosario Ibarra de Piedra, ¿no? Que duró 30 o 40 años buscando a su hijo y nunca lo encontró. Las muertes estigmatizadas generalmente es por suicidio o a causa del SIDA. Aquí el apoyo social a la persona que experimenta el duelo puede ser insuficiente. En el apoyo social es muy importante que no nada más el apoyo social esté presente, sino que el apoyo social sea resolutivo. Es decir, si yo estoy en un velorio y voy con el doliente y le digo, oye, lo que se te ofrezca, me hablas y yo voy, no se va a acordar. Sí, o sea, está tan abrumado con las emociones que no se va a acordar quién le dijo, quién le va a ayudar a dar de comer, quién le va a lavar los platos, no se va a acordar. Entonces la forma aquí de que el apoyo social sea resolutivo es como un ejemplo que viene en un libro de Elizabeth Kubler-Ross que se llama el cuento de los zapatos, o algo así se llama, que es una persona está en duelo y la otra persona ve que está con los sentimientos y las emociones, y lo único que hace es los días siguientes va a su casa a lavarle los zapatos, a limpiárselos pues. Pero esa persona no le dijo, oye, cuando se te ofrezca háblame, yo vengo y te lavo los trastes. No, o sea, esta persona fue y le ayudó sin que la otra persona le dijera nada. Entonces esto es como, yo considero que es un apoyo social resolutivo, ¿sí? Porque yo he estado en velorios y escucho de que sí, lo que se te ofrezca, me avisas, no se van a acordar. Muy importante los antecedentes históricos. Hay que saber si ha tenido pérdidas anteriores, y esto sirve mucho porque de la forma en cómo elaboró los duelos anteriores es la forma en cómo va a elaborar este duelo nuevo. Todo esto, pérdidas hay muchas, ¿sí? O sea, el cambiarse de casa, el cambiar de trabajo, el cambiar de pareja, son pérdidas. Obviamente esto está más enfocado a un duelo de la muerte de alguien, ¿sí? Entonces, como ha elaborado los duelos anteriores, es la forma en cómo va a elaborar los duelos futuros. Se cree que una depresión mayor anterior al fallecimiento predice un riesgo más elevado de depresión mayor después del duelo. Es decir, una persona con depresión mayor y duelo, pues esto se va a complicar todavía más. Variables de la personalidad, edad y sexo. Muchas de las diferencias en la manera de abordar las tareas del duelo por parte de los hombres y las mujeres es más por consecuencia de la socialización. ¿Cuántos de nosotros hombres fuimos criados de no llore mijo y aguántese y nada más las niñas lloran y sea machito, etcétera? Esto significa que nosotros los hombres no estamos genéticamente diseñados para no llorar, por así decirlo. Entonces, esto también está, es más frecuente que vaya una señora a pedir ayuda a que vaya un hombre a pedir ayuda por un proceso de duelo. Los estilos de afrontamiento. También el duelo está mediado por la forma de afrontar las cosas propias de cada persona. Las estrategias de afrontamiento activas son más eficaces, que las pasivas. Hay que averiguar qué tan resolutiva es la persona. Igual, el estilo de apego, las personas que tienen un estilo de apego saludable, que han tenido una buena separación de la principal figura, que es la madre, van a tener una mejor resolución de su duelo. Los apegos menos saludables conducen a sentimientos de ira y culpa cuando la otra persona fallece. Y el estilo cognitivo, entre la persona sea más optimista, la persona le va a ir mejor en el duelo. Las variables sociales, la disponibilidad de apoyo, que es lo que les comentaba. O sea, de nada sirve que la persona tenga muchos amigos y familiares y vecinos y primos si no son resolutivos. Aquí está, miren. Más importante que la disponibilidad es la percepción que tiene el doliente de apoyo social y su satisfacción al respecto. Muy bien, ahora ya describí las tareas, ahora ¿cómo voy a trabajar con estas tareas? Muy bien, primero hay que evaluar cuál de las 4 tareas no se han completado. Esto es en el discurso de la consulta. La tarea 1, el paciente dice no quiero que estés muerto, o no estás muerto, solo estás ausente. Aquí la terapia se centra en el hecho de que la persona está muerta y que el doliente va a tener que aceptar la realidad, ¿sí? Recordando la tarea 1, que es aceptar la realidad de la pérdida. La tarea 2 es, todo esto es en base a las emociones respecto al fallecido, ya sean, emociones como amor, felicidad, etcétera, como ira o coraje, etcétera. La tarea 3, la parte más importante de la terapia, es la solución de problemas. Y la tarea 4, el terapeuta ayuda al paciente a emanciparse de un apego agobiante con el fallecido
y así poder continuar su vida y cultivar nuevas relaciones, porque luego muchas personas pierden a su cónyuge y ya no quieren volver a casarse, ya no quieren volver a tener novio o novia, etcétera. Entonces esta tarea 4 sirve para poder emanciparse y poder seguir, continuar con su vida y tener nuevas amistades. Muy bien, trabajar con la tarea 1, que la tarea 1 es aceptar la realidad de la pérdida. Una de las mejores maneras de ayudar a los supervivientes es hablar de la misma y se pregunta: ¿dónde se produjo la muerte? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo te enteraste? ¿Qué estabas haciendo cuando te enteraste? ¿Quién te lo dijo? ¿Dónde estabas? ¿Cómo fue el funeral? Etcétera. O sea, eso es para que, digamos, cognitivamente la persona acepte que su familiar ya falleció. Y esto se puede hacer realizando un álbum familiar. Se pide a la familia o a la persona que se reúnan para crear un álbum de fotos especial. Cada miembro de la familia busca fotos por separado y un día preestablecido entre la familia y yo, nos juntamos, presentan sus fotos, las van pegando en un álbum y explicando por qué escogieron esa fotografía en particular, y al lado escriben el motivo de por qué la escogieron, ¿sí? Entonces eso hace que, insisto, cognitivamente y emocionalmente acepten la realidad de la pérdida. Trabajar la tarea 2, recordando, era trabajar con las emociones. El enfado, este enfado es real, ¿sí? Y debe de ir dirigido a algún lado. Entonces esto, digamos, paradójicamente, pues tiene que irse dirigiendo hacia el fallecido, porque la persona doliente está enojada y molesta con el fallecido de por qué se murió y por qué me abandonó y por qué me dejó solo. Si esto no se desvía, se va a desviar hacia el médico, hacia el personal hospitalario o hacia uno mismo, y esto va a experimentarse como una depresión, culpa, minusvalía. Aquí también hay que indagar una probable ideación suicida. Los pensamientos suicidas en ocasiones pueden provenir también del deseo, así de fantasía, de reunirse con el fallecido. Ansiedad de impotencia, gran parte de esta ansiedad proviene, valga la redundancia, de la impotencia de pensar que no puede continuar y sobrevivir solos. Esta es una experiencia regresiva que mejora con el tiempo cuando se dan cuenta de que es difícil, pero a final de cuentas se la pueden arreglar solos. Oh, vale. La tristeza, decía. Llorar sola puede ser útil, pero no es tan eficaz como llorar con alguien. Está comprobado que el poder de las lágrimas es terapéutico. Entonces, si bien es bueno que la persona llore, pues es todavía mejor que llore con alguien más. Esto se puede también trabajar con una técnica que se llama la carta desde el futuro. Aquí se le propone al doliente que se escriba a sí mismo, o sea, yo, Héctor, me escribo a mí mismo una carta desde el futuro, 3 a 5 años más adelante, donde yo me digo a mí mismo y me cuento a mí mismo que yo he superado el duelo y soy una versión, digamos, mejorada de mí mismo. Entonces aquí se le anima a la persona, esta carta anima a la persona, actual, y le cuenta cómo consiguió salir adelante, ¿sí? Yo, Héctor del futuro, te digo a Héctor del presente que yo, voy a poner un ejemplo, me acerqué a la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí yo me voy a decir a mí mismo cómo fue que yo mejoré y soy una versión más sabia. La tarea 3 era lo de, que era intrínseca, extrínseca y espiritual, que era lo de darle el valor a la pareja, que es cuando hacen ciertas actividades. Este principio implica ayudar a las personas a adaptarse a una pérdida y facilitar su capacidad para vivir sin el fallecido, para tomar decisiones de manera independiente, ¿sí? O sea, que no tenga que estar esperando que la otra persona le diga qué es lo que tiene que hacer. La persona que ha sufrido una pérdida reciente se le debe recomendar que no tome decisiones bruscas, ¿sí? O sea, una persona que está en duelo se le recomienda que no cambie de trabajo, que no cambie de ciudad, que no se cambie de casa, que no haga nada brusco, que no tenga ningún cambio importante en su vida cuando es inmediatamente después de la muerte, ¿sí? O que consigan otra pareja, ¿sí? De que yo he tenido pacientes de que tienen su esposa, se muere y al mes o 2 meses ya tienen otra, ¿no? Entonces esto, sí, bueno, también ya la tenían desde antes. Entonces aquí hay algo que se llama el plan de emergencia. Esto, yo me siento con el paciente y analizo
qué es lo que puede hacer ante un momento que no estaba acostumbrado a hacer, ¿sí? Entonces yo me siento con la persona y platicamos cómo llevaría la contabilidad de la casa, cómo le haría para cocinar, para planchar, oye, ¿cómo le harías para tener la ropa limpia? No, bueno, pues iría a un lugar para que me laven la ropa o contrataría a alguien, etcétera, ¿no? O sea, esto es sentarse con la persona a tratar de solucionar sus problemas. Tratamos de identificar qué conductas o pensamientos pueden ayudarlo en esos momentos que no hacía cuando vivía con el ahora fallecido. La tarea número 4, que era la de la emancipación. Algunas personas no encuentran la respuesta al por qué, que es lo que les comentaba, que el por qué es como muy reclamar, por qué de una muerte de alguien. Entonces aquí se cambia a por qué, perdón, para qué de una muerte, y muchas de esas personas participan en actividades filantrópicas, políticas, asistenciales y bueno, no, esto es voluntariado. Entonces aquí se le puede decir a la persona que como ella ya pasó por ese proceso de duelo, pues puede ayudar a otras personas con un voluntariado. Entonces aquí hay muchísimas, yo conozco varias personas que se han empezado de una y se juntan a otras y terminan formando una organización de ayuda mutua, etcétera, y van a los hospitales a ayudar a la gente en duelo que están internados. Ahora, esto yo le puse actividad integradora porque aquí puse las tareas todas juntas, por así decirlo. Entonces, hay una actividad que se llama objetos vinculares. Entonces, yo le pido a la persona doliente que coleccione objetos simbólicos que lo unan con la persona fallecida y que los coloque en un sitio visible de su casa. Después de la creación de los objetos vinculares, se propone que el doliente escriba una carta de despedida a la persona fallecida en el cual debe de plasmar todos los sentimientos. Aquí puse positivo y negativo con fines didácticos, en el sentido de que la persona tiene que escribir todo, desde las cosas bonitas que pasó con la persona hasta las cosas que no le dijo, que le caía gorda, que le molestaba, etcétera, etcétera. Esto es importante, que la persona debe escribir diario o al menos 3 veces por semana por 45 minutos. Esto con el fin de forzar a la persona a que lo haga, porque si se lo dejo así de su libre decisión de que va a escribir una carta cuando tenga tiempo, no la va a hacer. Y también es importante que cada día que comience a redactarla, debe de releer lo que ya puso y continuar ahí. Y esta carta la va a terminar hasta que haya expresado todo lo que le tenía que expresar a esa persona que falleció. Y finalmente, cuando la persona entiende que escribió la carta y ya lo terminó, se celebra una ceremonia de despedida, que consiste en quemar la carta o romperla, en su caso si está en el consultorio, enterrar las cenizas junto con los objetos vinculares y pronunciar unas palabras de despedida. Entonces esto es como el ejemplo de la película de Marley y yo, ¿no? Que se muere el perrito y lo entierran en el jardín, entonces todos los miembros de la familia le ponen un objeto y le dicen, pues Marley, no fuiste tan mal perrito, etcétera, etcétera, ¿no? Y el ritual debe de finalizarse con una reunión de las personas más significativas de la persona. Ahora, los resultados. Generalmente hay 3 tipos de cambios que ayudan a evaluar los resultados. 1, las personas que completan una terapia hablan de un aumento de sentimientos de autoestima y reducción de la culpa. Otra experiencia es un aumento en los sentimientos positivos respecto al fallecido. Hay cambios conductuales, empiezan a socializar, se les quita el problema de insomnio, empiezan otra vez a comer de la forma adecuada, forman nuevas relaciones y alivio de los síntomas. ¿Sí? Ya trae menos dolores. Entonces la señora que venía cada 2 semanas por el dolor de cabeza, pues resulta que era un duelo, y muchas veces esos tipos de padecimientos somáticos se resuelven. ¿Por qué fracasa la gente en elaborar un duelo? Bueno, la relación que suele impedir que la gente elabore un duelo adecuadamente es la que tiene un grado elevado de ambivalencia, que es lo que comentaba de relación, amor y odio. Esas relaciones se elabora un duelo muy, muy complicado. Las relaciones muy dependientes o hasta simbióticas también son muy difíciles de elaborar. Existen factores circunstanciales cuando la pérdida es incierta, que es lo que comentaba, ¿sí? Una persona que fallece, que está secuestrada, etcétera, que no sabía nada de él. Todos estos factores circunstanciales también hacen que sea más complicado elaborarlo. Los factores históricos. Si yo en mi pasado he tenido una mala forma de resolver mis duelos, pues este duelo que estoy teniendo ahorita también lo voy a resolver de una forma inadecuada. Y hay factores de la personalidad.
Hay personas que son incapaces de tolerar el malestar emocional extremo, ¿sí? O sea, hay gente que no se permite llorar, que no se permite sentir sus emociones y hacen un cortocircuito en el proceso, ¿sí? Que es lo que comentaba también, que es con drogas, alcohol o el hacerme fuerte, etcétera, etcétera. Y los factores sociales. No se puede hablar socialmente de la pérdida, sobre todo si fue suicidio, ¿sí? O sea, si yo sé de alguien que se suicidó, muchas veces la misma familia lo encubre y dice, no, pues fue un accidente o etcétera, estaba enfermo, pero es muy poco probable que digan que fue por suicidio. Otro como de los factores sociales es la negación social de la pérdida, que esto es muy frecuente en los abortos, ¿sí? O sea, es una chica que salió embarazada y va, por ejemplo, ahorita que en la Ciudad de México que lo pueden hacer, va a la Ciudad de México y aborta. Entonces es una negación social de la pérdida. Como un factor social, esa chica va a tener problemas para desarrollar un duelo adecuado. Y lo que comentaba también, la ausencia de una red social de apoyo que sea resolutiva. Muchas gracias.